Saludos compañeros y doctora, el día de hoy vamos a hablarles sobre la psoriasis. Mi nombre es Gina Macías y comenzaré hablándoles sobre la definición de esta enfermedad. En primer lugar tenemos que es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica, es decir, que llega para quedarse y es de larga evolución. La psoriasis afecta a ambos sexos y puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, es más común entre los 20 y 30 años, o sea, el paciente empieza con sus primeras lesiones en este rango de edad y de aquí en adelante va a tener una evolución crónica, en la que van a aparecer y desaparecer lesiones según algunos factores de riesgo, como por ejemplo tenemos las infecciones, fármacos, traumatismos, tensión emocional, alcohol, tabaco, etc. Y esto quiere decir que la psoriasis cursa en brotes, momentos concretos en los que cada paciente presenta lesiones y luego estas van a desaparecer hasta que aparezca un siguiente brote. Algo muy importante de mencionar es que el signo patognomónico de la psoriasis es el signo de Auschwitz, que lo podemos ver en la imagen. Histológicamente hablando, esta enfermedad presenta hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis de la epidermis, vasos tortuosos y delimitados y un infiltrado inflamatorio compuesto predominantemente por linfocitos. La psoriasis es un proceso de enfermedad sistémica en el que hasta 20 a 30% de los pacientes tienen o desarrollan artritis psoriásica. Además, en pacientes con psoriasis moderada grave existe un mayor riesgo relativo de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La psoriasis también tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Como ya sabemos, es de origen autoinmune y es de las enfermedades autoinmunes que atacan un órgano en específico, que en este caso es la piel. En la piel, la lesión característica es una placa eritematosa, bien delimitada con escamas micáceas, y las placas pueden estar localizadas o tener una distribución generalizada. En la imagen podemos ver cómo se encuentran muy delimitados lo que son los bordes de esta lesión. Se sitúan principalmente en codos, rodillas, región sacra y piel cabelluda, aunque puede afectar toda la superficie cutánea, las articulaciones y las uñas. Se desconoce la causa, pero parecen influir factores inmunitarios, psicosomáticos, ambientales y bacterianos, y por último genéticos. Un tercio de los pacientes tienen el antecedente familiar de psoriasis, lo que quiere decir que tienen un componente genético muy importante. Cabe destacar los factores genéticos por su importancia. La herencia en la psoriasis es multigénica, con genes en distintos locus y cromosomas distintos. El tipo de herencia es diverso, con variantes apoligenes, mendeliana y otros tipos de herencias. El fenotipo final es el resultado de la activación de grupos de genes por agentes desencadenantes específicos. Los factores genéticos y ambientales se combinan para determinar el riesgo de contraer la psoriasis. En esta tabla podemos ver muy bien cuáles son las asociaciones genéticas asociadas a las formas clínicas de psoriasis. El psoriasis tipo 1 tenemos la HLA-CW6 que se da en un 70% de los casos, es decir, es muy frecuente. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es frecuente en todo el mundo, particularmente en personas de raza blanca en Europa, sobre todo en Dinamarca, en donde afecta a 0.1 a 3% de la población, y en Estados Unidos, donde la frecuencia es de 0.5 a 4.6%, es decir, aproximadamente un 1.2 a 11 millones, lo cual equivale a 150.000 a 2.600.000 casos nuevos por año. Es menos frecuente en Asia, África y Latinoamérica. En México se presenta en alrededor de 2% de la consulta dermatológica y también se calcula que más de 2 millones de habitantes sufren este padecimiento. A continuación, mi compañera Dalian les hablará más sobre este tema. Buenos días, doctora. Mi nombre es Dalian Moine y hablaré sobre la etiopatogenia.
Con respecto a la patogenia tenemos varios parámetros. Primero se considera que hay una hiperproliferación de estas células, que esta es una característica distintiva de la patología, lo que se traduce a una hiperkeratosis. Aquí existe una división rápida de los queratinocitos psoriásicos comparativamente a los normales, puesto que los ciclos de maduración celular se reducen de 311 a 36 horas, lo cual determina la formación de 35.000 células epidérmicas por día, es decir, 28 veces más de lo normal, y esto conlleva a un aumento del grosor de la epidermis y cambios en la expresión de los marcadores de diferenciación. A esto se le añade una inflamación mínima a moderada de un infiltrado de predominio mononuclear y con menos frecuencia de neutrófilos que migran hacia la epidermis. A esto del infiltrado me refiero con esta imagen, que en este sentido los macrófagos dérmicos y los linfocitos son la principal fuente de citoquinas, las cuales activan a los queratinocitos psoriásicos y a su vez provocan que inicie la producción de citoquinas de proliferación, entre ellas la interleucina 6, la interleucina 8, la 12, la 17, el factor de crecimiento transformante alfa y el interferón gamma, los cuales son capaces de provocar o estimular la proliferación del queratinocito psoriático. Cuando hablamos de esta parte hacemos referencia más a los factores dependientes del queratinocito. Por otro lado, en los últimos años se ha puesto en evidencia el papel del sistema inmune en la psoriasis. Los estudios inmunohistoquímicos confirman que la epidermis alberga predominantemente linfocitos TCD4, macrófagos y células dendríticas, mientras que los linfocitos TCD8 predominan en la epidermis, y que la patología vendría a ser secundaria a una alteración en la dermis de carácter inmunológico que determina con mayor producción de factor de crecimiento epidérmico, las poliaminas e interleucinas que son secretadas por fibroblastos dérmicos, también por células de Langerhans y queratinocitos. Sin embargo, aparte de estos factores dependientes, tenemos a los independientes. A continuación tenemos una tabla en la cual se resumen los agentes desencadenantes, los cuales se dividen en externos e internos. En externos tenemos a trauma, infecciones, antígeno, microflora cutánea, radiación ultravioleta, medicamentos, alcohol y tabaco. Y en los agentes internos tenemos al sistema nervioso, a las alteraciones metabólicas, a las reacciones fototóxicas y a la actividad de la inmunidad local y a la alteración o activación de la inmunidad sistémica. De los mencionados, principalmente están la acción de los agentes físicos, como por ejemplo el trauma, los cambios ambientales y calor, que ya fueron mencionados, y las infecciones. ¿Por qué? Ya que alrededor del 10% de la psoriasis debutan con una rinofaringitis, siendo mayor en el niño y el adolescente en un porcentaje del 30-50%, y lo hacen con una psoriasis en gotas con evolución aguda. En cambio, en el psoriático conocido, se observa que una infección faríngea es la que producirá un brote de psoriasis. En los agentes infecciosos, el más común es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y de ahí tenemos otros gérmenes como el HIV, el Staphylococcus aureus y la cándida. También tenemos, como mencioné, la acción de los agentes químicos por tóxicos medicamentos, como por ejemplo los glucocorticoides, el litio, antipalúdicos, bloqueadores beta, antiinflamatorios no esteroides y los YECA. Por último, las lesiones psoriásicas es importante saber que pueden ser de tipo inflamatorio y no inflamatorio o la combinación de ambas. Para esto tenemos un cuadro en el cual explicamos las causas de los mecanismos no inflamatorios e inflamatorios. Como no inflamatorios tenemos al origen neurogénico, que es desencadenado por el estrés o la injuria que presenta el queratinocito. También tenemos al originado por el queratinocito activado, ya sea por inhibición de la apoptosis fisiológica o por la pérdida de heterocigoticidad. Y tenemos por otro lado los mecanismos inflamatorios, en el cual se basan en inflamación no inmunológica, ya sea generada por la activación directa del queratinocito, ya sea por acción de los ácidos grasos esenciales o la angiogénesis y aumento de vascularización. Y también tenemos las neurogénicas por mecanismos de trauma físico y rascado o estrés. Tenemos también la inflamación inmunológica, que se da por los antígenos convencionales, superantígenos y autoantígenos, y las misceláneas, que es la combinación de ambas, o pueden ser inespecíficas, como desencadenada por toxinas o agentes irritantes. Y también tenemos a la amplificación de la inflamación, que es dada por las prostaglandinas y leucotrienos y los derivados de la cascada de coagulación. Gracias.